Hermano, fue a principios de los 80 cuando escuché la frase la iglesia protestante. Y por el contexto de la época, hermano, rápidamente la asocié con una iglesia que se tomaba las calles, pintaba las paredes, usaba pancartas y todo, ¿verdad?, lo que se suscitaba en ese contexto de esa época. Y si bien es cierto, en ese entonces yo era un niño, o un morro, como dicen por ahí, ¿verdad?, un bicho, o como dice un comediante, un cipote, ¿verdad? Y uno de cipote es, bueno, lo dice usted y no yo, ¿verdad? Entonces por eso lo asocié cuando escuché la palabra la iglesia protestante. Pero no fue a finales de los 80 y a principios de los 90 que supe que la iglesia protestante era la misma iglesia evangélica o los cristianos o los creyentes. Pero fue hasta 2015 cuando, por conocimiento de causa, o mejor dicho, por un nuevo nacimiento, por la misericordia dada por Dios, que empecé a buscar en su palabra aquel anhelo de conocer más de Él, así como aparece en Primera de Pedro 2:22, como cuando uno nace desea conocer del Señor, anhela ese conocimiento de su palabra, ¿verdad, hermano Manuel? Que así es. Hermanos, esta iglesia local, más que una iglesia cristiana o una iglesia evangélica, es una iglesia protestante, o mejor dicho, una iglesia reformada. En pañales, pero ahí vamos, hermanos, ¿verdad? Que con la ayuda del Señor, pues vamos a crecer. Yo en son de broma le digo a mis hijos, no, tus nietos van a ser los protestantes de a de veras, ¿verdad? Nosotros estamos en pañales, pero ahí vamos. Y es que en el siglo XVI, cuando Dios en su bondad usó a Martín Lutero para protestar la manera en que la iglesia tradicional compartía y comparte hasta esta fecha la salvación, que según ellos es mediante el esfuerzo humano. Es decir, que es a través de las obras y sin el afán de generar alguna controversia con la iglesia tradicional, sostiene que fuera de ellos no hay salvación. Algo que la Escritura no lo dice, algo que no es verdad. A manera de introducción, hermanos, y de historia, ¿verdad?, Martín Lutero, estudiando el libro de Romanos, se encuentra con este gran tesoro, que el justo por la fe vivirá. Y aparece ahí en pantalla en Romanos 1:17, leo la palabra del Señor, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto, es decir, la sola fe, fue lo que dio en realidad inicio a la Reforma Protestante, que la salvación se obtiene por la fe sola. Y es una pregunta que se hizo Job en Job 25, capítulo 4. ¿Me acompaña ahí, Carlito, por favor? Job 25, 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Si por un lado encontramos a David diciendo que él fue concebido en pecado y sabemos que Dios no puede habitar con el pecador, fue eso lo que hizo que separara o Dios dejara por fuera a Adán y Eva de su presencia, expulsándolos del jardín del Edén. Entonces vienen dos preguntas. ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor en el día del Señor? ¿Con qué méritos estaremos nosotros ese día? Y otro, y el más importante, ¿cómo seremos justificados delante de Él en ese día? Y antes de continuar, hermanos, quiero hacerles una pregunta para que se la autoconteste. Repito, quiero hacerles una pregunta y ustedes quiero que se la autocontesten
¿verdad? Esto no va a venir en el parcial, no se preocupen, ¿verdad? Pero es bien importante que tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Somos salvos solo por la fe? Repito, somos salvos solo por la fe. Así que se la autocontesta y después envía la respuesta al grupo de WhatsApp. Como ya se percataron al inicio, hermanos, me toca compartir la sola fe o la sola fide, que es en latín, ¿verdad? Y a manera de aclaratoria, hermanos, esta no va a ser una predicación expositiva, sino una predicación temática de lo que es la sola fe, o abarcando lo que se refiere o engloba a lo que es la sola fe. Y sobre todo la importancia que tiene en nuestras vidas y en la iglesia. Y quiero citar a Juan Calvino, que consideró importante la sola fe en la vida del cristiano, y dice lo siguiente: la justificación solo por fe es la bisagra sobre la cual todo gira en la vida cristiana. Lo repito, Juan Calvino considera la sola fe tan importante y dice: la justificación solo por fe es la bisagra sobre la cual todo gira en la vida cristiana. De igual manera, Martín Lutero consideró fundamental esta doctrina al decir, aparece en pantalla: esta doctrina, la sola fe, es la cabeza y la piedra angular. Solo ella, la sola fe, engendra, nutre, construye, persevera y defiende la iglesia de Dios. Y sin ella, sin la sola fe, la iglesia de Dios no podrá existir ni una hora. Y es que debemos de tener en claro, hermanos, que la justificación por la sola fe no fue descubierta por Martín Lutero. Nosotros no seguimos doctrinas de hombres, nosotros seguimos la doctrina de la iglesia, la doctrina de la palabra. Y es que esto, la justificación por la sola fe, está impregnada en toda la Escritura, desde principio a fin. Y para muestra un botón, citamos Génesis 15:6, y dice: y creyó, haciendo referencia a Abraham, y creyó a Jehová, y le fue contada por justicia. ¿Qué hizo Abraham para ser justificado? Creer. Pero el creer también es un don dado por Dios, como lo dice Efesios 2, 8 y 9. Y quiero que lo lean conmigo, hermanos. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero quiero leerles, hermanos, y ampliar esa misma porción de Efesios 2, 8 y 9, pero en la Nueva Traducción Viviente, que les aparece ahí en pantalla. Dice: Dios los salvó por su gracia, ¿verdad? Por pura gracia. Cuando creyeron, cuando tuvieron fe. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. ¿En qué? En la salvación. Es un regalo de Dios. 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Ah, no, a mí me va a salvar el Señor porque voy a predicar, ¿va? Entonces ahí está, tengo VIP en la hora de la salvación. No, ningún mérito. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Así que si usted pensaba poner el hashtag, lo logramos, Señor, no lo vaya a poner, por favor, ¿verdad? Porque los méritos son de Cristo únicamente en Él. Y es que el apóstol Pablo en el libro de Romanos amplía esta doctrina de la salvación, que es única y exclusivamente por la fe. Y quiero que, por favor, si usted anda su Biblia, vaya a esta porción de Romanos 3, 20 al 26, que es allí donde nos quedaremos ampliando, ¿verdad? Si bien es cierto, aparece en pantalla, pero quiero que se quede ahí conmigo en esta porción. En lo que usted la busca, yo me hidrato.
Amén. Romanos 3, 20 al 28. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es por la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Antes de llegar a esta porción, Pablo, desde los últimos versos del capítulo 1 hasta los principios del capítulo 3, ha dado los argumentos de la total culpabilidad de Dios ante su santo juicio. Repito, antes de llegar a esta porción, Pablo, desde finales de los últimos versículos del capítulo 1 hasta los primeros versículos del capítulo 3, ha dado argumentos de la total culpabilidad del hombre ante el santo, justo juicio de Dios. Y como dice un abogado, a las pruebas me remito. Romanos 2:5 dice lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y si usted, mi hermano, se percató en la porción de Romanos 3 al 28, en los versos 20, 21, 22, 24, 25, 26 y 28, Pablo hace referencia a la justicia o justo, ¿verdad? Pero también repite la palabra fe en los versos 22, 25, 26, 27 y 28. Pero aclara o menciona que la justificación que es por la fe es en una persona, y esta persona es la persona de Jesucristo, Jesús o Cristo, como aparece en los versos 22, 24 y 26. ¿Se recuerdan la pregunta que se hizo Job en el capítulo 25, verso 4? Y si no, pues va a aparecer en pantalla. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Pablo da una respuesta a esta pregunta que se hace Job, y una pregunta que debería de hacerse todo ser humano, y dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. En pocas palabras, estamos fritos. Pero gloria a Dios que esto todavía no termina. En el verso 20 y 21 de Romanos 3, recalca Pablo que la salvación es de los tiempos antiguos, sobre la fe en el Mesías esperado. Y lo leo, dice: pero ahora, aparte de la ley, haciendo referencia al Antiguo Testamento, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. El verso 23 lo deja más claro que la horchata. Dice que todo aquel que es nacido de mujer nace en pecado.
por cuanto todos es todos, no algunos, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, si nos quedáramos hasta aquí, seríamos unos desdichados y sin esperanza. Sabiendo que todo nacido de mujer nace en pecado, y el pecado, o mejor dicho, la paga del pecado es muerte, y esa muerte es la separación eterna de Dios, estaríamos condenados. Pero gloria a Dios, gloria a Jesucristo, por lo que sigue a continuación. Verso 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, no olvidados, lo pasó por alto. Era una deuda y había que pagarla, no la pagó usted, la pagó Cristo, si es que ha creído en Él. En su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, acabamos de leer que somos justificados gratuitamente. Y eso aplica para aquellos que hemos creído hasta este día. Y para aquellos que van a creer. Por eso Cristo no ha venido aún, porque hay pueblo que redimir. Sigamos orando por esas vidas que aún no han creído. Esas vidas que, al igual que usted, en otro tiempo, para usted esto era locura. Ay, ir el domingo a la iglesia. Y todos los domingos. No, hombre, chele, por lo menos una vez al año no hace daño, ¿no? Bueno, por lo menos eso yo decía. Pero Cristo me justificó gratuitamente. Y hoy nos tiene aquí por gratitud en su obra. ¿Por qué menciono en gratitud, hermanos? Porque eso es lo que leímos en Efesios 2, 8, 9. Y Pablo lo deja claro en el verso 27, a son de pregunta. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿De qué te vas a jactar? ¿Qué vas a poner de argumento a la hora de estar delante del Señor? ¿Tus buenas obras? ¿Tu conocimiento? ¿Tu servicio? ¿Tus ofrendas? ¿Tus diezmos? ¿Los están? Nada. Queda excluida. O todo eso queda excluido. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe, la de creer en Cristo y en su obra. Y en el verso 28 Pablo concluye diciendo: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así que usted, si hace la buena obra del día, no crea que por eso va a ser salvo. No. Si usted hace una obra, es por gratitud, no con la mira de ser salvado. Pablo en el capítulo 4 amplía y argumenta que la salvación es por medio de la fe sola. Y pone de ejemplo al patriarca Abraham y cita Génesis 15, 6. Y eso lo leemos en Romanos 4:3, que va a aparecer en pantalla. Y dice: ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura haciendo referencia al Antiguo Testamento, a la ley y a los profetas? ¿Creyó Abraham? ¿A quién le creyó Abraham? A Dios. Y le fue contado por justicia. Ahora entendamos el contexto. ¿A quién le fue dada la ley? A Moisés, ¿sí? Y cuando Abraham fue justificado, no fue por la ley. ¿Sí, hermanos? Amén. Entonces,
Abraham pudo ser salvo, o mejor dicho, pudo ser declarado sin el cumplimiento de la ley. Y es lo que Pablo citó en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Hermano, si usted no come chicharrones por cumplir la ley, no, mi hermano. Ahora, si usted no lo come por cuestiones de salud, pues, ¿verdad? Allá usted, ¿verdad? Así que lo sentimos, Eduardo Paniagua, ya perdimos un cliente ahí. Por cumplir la ley nadie será salvo, nadie será justificado. ¿Para qué? Para que no nos jactemos, aunque no va a haber jactancia, a la hora de ser rescatados gratuitamente. Y como usted es un buen matemático, mi hermano, ¿verdad? Sabe que después del 4 viene el 5. Encontramos en el capítulo 5, verso 1 y 2, esta bomba, esta joya en su palabra que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz. Para con tu cónyuge, no, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entradas por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esta entrada que nos refiere al trono de la gracia, donde tú y yo podemos entrar en aquellos momentos que necesitemos estar delante de su presencia. Ya no necesitamos un sumo sacerdote, tenemos un nuevo sumo sacerdote que intercede por nosotros todos los días, si es que has confiado en él. Verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, la esperanza no avergüenza. La esperanza da alegría, da fe, da gozo. Para aquellos que hemos experimentado un nuevo nacimiento, hoy tenemos paz para con Dios. Pero si tú aún no has experimentado ese nuevo nacimiento, déjame decirte que a través de las Escrituras, tu vida o en tu vida no habrá paz. Algo que dice Isaías 57, verso 20 al 21. Pero los impíos, es decir, los apartados de Dios, son como el mar en tempestad, que no pueden, no es que no quieran, no pueden estar quietos. Y sus aguas, su corazón, arroja cieno y lodo. En pocas palabras, mi hermano, usted y yo éramos como esa caricatura del demonio de Tasmania. ¿Por qué? Verso 21. No hay paz. No hay paz. No había paz. ¿Y quién lo dice pues? Dijo mi Dios para los impíos. Nosotros que tenemos paz para con Dios no significa que los problemas se acabaron, no. Pero en medio de esos problemas tenemos a quien acudir en busca de paz. Amén, hermanos. Por si no lo sabe, hermano, Rusia está en guerra con Ucrania, o viceversa, del lado que usted vaya, ¿verdad? Y entre ellos no hay paz. ¿Por qué? Porque se consideran enemigos el uno del otro. Y usted y yo éramos enemigos de Dios, por si no lo sabía. Romanos 5, 10 al 11, se nos deja bien claro, diciendo, porque si siendo enemigos,
Ah, yo no sabía eso. Pues la Escritura lo dice. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ya no somos enemigos, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Antes de venir, antes de que el Señor me trajera a sus pies, para mí esto era locura. Y si entré a esa locura, a leer lo que dice 2 Corintios 5:19, ¿se imaginan ustedes el ofendido buscando al ofensor? No. ¿En qué cabeza cabe eso? Si él me ofendió, que venga y me pida perdón. Pero nosotros no somos Dios. Y Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tomó la iniciativa. Hermanos, cuando yo encontré a Cristo, eso no es bíblico, porque el perdido era usted, no Cristo. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esa palabra que desde este púlpito es la que se comparte. Reconcíliense para con Dios aquel que aún no le conoce, aquel que aún está en sus delitos y pecados, aquel que está muerto espiritualmente, porque solamente Dios puede hacer ese milagro en su vida, no nosotros. A nosotros solo nos ha encargado la palabra de la reconciliación, que usted es enemigo de Dios y por ende el santo, justo juicio de Dios está sobre usted. Pero hay esperanza en Cristo Jesús para todo aquel que cree. Amén, hermanos. Con todo lo que hemos visto hasta acá, hermanos, y si siguiéramos nosotros la lectura en el libro de Romanos, nos encontramos con un verso, el cual a título personal me alienta en aquellos momentos en el cual el acusador me dice: no tenés esperanza, no te engañes, no seas hipócrita, ¿para qué vas a ir? Y más que te toca predicar, no, mejor quedarte dormido en la casa. Vale. Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. El remanente de pecado nos va a dar guerra definitivamente. Pero una cosa que nos dé guerra y otra cosa que Él nos haga creer que nosotros seguimos condenados. Y eso ya no aplica si estamos en Cristo Jesús. Esa declaratoria que estaba en contra de nosotros, Cristo la quitó cuando murió en la cruz del Calvario. Algo que nosotros, al leer Colosenses 2, 13 y 14, debería de darnos alegría, de emocionarnos. Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, no olvidándolo, no pasándolo por alto, no, perdonándoos todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Todos esos pecados fueron perdonados, fueron pagados en la cruz del Calvario. 14. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Que la paga del pecado es muerte. Esa acta, Cristo, al morir en la cruz del Calvario, la clavó y dijo:
este es mío, no tiene condenación porque yo pagué por él. Y dice, y continúo, perdón, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es en este verso que las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de morir toman valor, toman importancia, toman un gran énfasis en mi vida y en la tuya, si tú eres salvado por gracia. Consumado es. Se acabó. No hay más condenación. Yo pagué por él. Y si bien es cierto, son pasajes que me emocionan más que cuando el Madrid gana una Champions o cuando pierde un clásico. Saber que no hay condenación por lo que haga o deje de hacer. Y hay que saber que pecamos contra Dios, pecamos contra su santidad y lo único que merecemos es la muerte. Como dijo David en el Salmo 51, verso 4, aparece ahí en pantalla, hermanos. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué merecía David, hermano? La muerte. ¿Qué merecíamos nosotros? ¿O qué merecíamos para aquellos que hemos creído? La muerte. Y eso es lo que dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Y como ya lo dije y lo repito y no me voy a cansar de decirlo, si nos quedáramos hasta aquí, fuéramos los más desdichados de este mundo. Pero tenemos esperanza por la parte final que dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a manera de conclusión, hermanos, si bien es cierto, va a ser un culto long play, ¿verdad? Pensaba predicar 2 horas, pero el hermano Job me dijo, bájale ahí. Al inicio les hice una pregunta y se las hago nuevamente. ¿Somos salvos solo por la fe? Al principio le dije que se la autocontestara, ¿verdad? Y quiero que se la autoconteste, así que tranquilo, no se preocupe. Y es que, hermanos, la fe en sí sola no tiene ningún valor. Y antes de que vaya a decir cómo, déjeme terminar a qué me estoy refiriendo con esto, que la fe en sí sola no tiene ningún valor. La fe toma valor cuando nosotros la depositamos en Cristo y en su obra redentora en aquellos que creen en Él. Juan 3:18 nos lo deja más claro, ¿verdad? Para que usted se quede con lo que dice la Escritura, no con lo que digo yo. Juan 3:18. El que en Él, en Cristo, cree, tiene fe, no es condenado. Por eso ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero el que no cree, el que no tiene fe, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La primera vez que leí esta porción de la Escritura, tengo unos familiares que son de una secta y ellos no creen en que
Jesucristo es Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, me quedé impactado. Wow, ya están condenados. Pero la diferencia entre ellos y yo, o entre ellos y usted, es que Él tuvo misericordia de nosotros. Y su misericordia no se ha cortado. Está presente. Que este sea el día de salvación para aquellos que aún no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Así que, hermanos, recalco y repito, el tener fe o creer por sí sola no tiene ningún valor, no tiene ningún peso. ¿Cómo así, mi hermano? Se lo voy a explicar, no con mis palabras, sino con lo que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan y no serán salvos. Entonces, ¿somos salvos solo por la fe? La respuesta es no. Y si usted se está preguntando, ¿y entonces cómo somos salvos? Somos salvos por gracia. Cuando depositamos nuestra fe en la obra redentora de Cristo Jesús a favor de nosotros. Y todo con esto para dar la gloria a Dios. Nos dio el regalo de creer, nos dio el regalo de la salvación. Nosotros lo único que pusimos fue nuestro pecado. Y ese pecado lo llevó a la cruz del Calvario para darnos libertad. ¿En qué creemos como iglesia, hermanos? Creemos, ¿me ayudas ahí, Carlitos, por favor? Creemos que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, la sola Escritura, y que la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios, solo Cristo. Y que esto, la salvación, es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzado durante su vida, su muerte y resurrección. Sola gracia. Y que solo por ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel, en Cristo, que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de nuestras obras, que nuestras obras puedan construir sola fe y poder así glorificar a Dios en todo. Solo a Dios la gloria. Cuando se celebraron los 500 años de la Reforma Protestante, escuchando yo la prédica de un pastor, hizo la siguiente pregunta: ¿la iglesia reformada necesita una nueva reforma? Repito, y hagas esa pregunta. Como iglesia, ¿necesitamos una nueva reforma? Sé que parecerá risible o inaudito que nos hagamos esa pregunta, hermanos, pero si somos sinceros, en muchas ocasiones hemos antepuesto los méritos de Cristo por los méritos nuestros. Si somos sinceros, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto, hermano? Voy a poner como ejemplo el caso de las mujeres, ¿verdad? No es que tengan nada en contra de ustedes, hermanas, tranquilas, ¿verdad? Por el uso del pantalón. Ay, si usó pantalón ya está condenada la hermana. O si usa joyas, ¿verdad? Claro, la Escritura habla que deben de ser modestas, ¿verdad? En la vestimenta y en el uso de joyas.
Pero vamos a la Escritura, versos sacados de su contexto. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Así que mi hermano, póngale ganas, si no se me va a quedar. ¿Sí? No vaya a faltar los domingos, hermano, porque si viene Cristo, se va a quedar. Y más se predica el hermano Cruz, ese tiene mayores puntajes. Estamos agregando obras a la obra única de Cristo para nuestra salvación. O confiamos en que yo estoy sirviendo, en que yo estoy ofrendando, estoy diezmando por mi conocimiento, por esto y por lo otro. No digo que esto no debamos de hacer, no. Pero si yo estoy anteponiendo esto a la obra de Cristo, entonces le estoy agregando más mi obra. ¿Me ayudas, Carlitos, ahí, por favor? Leíamos Romanos 5:1 anteriormente. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También leíamos Isaías 57, 20 al 21. Que los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos y que no hay paz. Así que tú, si no has creído en la obra redentora de Jesucristo, en tu vida no tendrás paz, porque tu conciencia te acusará que tú eres culpable y que tu culpabilidad lo único que merece es la muerte eterna, la muerte que te lleva a estar separado de Dios. Así que solamente déjame darte el consuelo de que si hoy has oído la voz del Señor, no la mía, la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Y que hoy pueda ser ese día de misericordia y gracia, ese día que muchos de los que estamos aquí experimentamos. A Él sea la gloria. Oremos. Señor, damos gracias por tu obra en rescate de aquellos que éramos tus enemigos. Que tú pagaste, oh Señor, esa condenación que había para todos aquellos que hemos nacido de mujer. Porque la paga del pecado es muerte. Pero tu obra, oh Señor, ese regalo, esa dádiva que es en Cristo Jesús, es vida eterna para todo aquel que cree. Te suplicamos, oh Señor, por aquellos que aún no han creído. Ese esposo, esa esposa, ese hijo, ese padre, esa madre, ese familiar, ese vecino, ese amigo, que así como un día oraron por nosotros para salvación, hoy nosotros oramos por ellos. Tú nos has encomendado el mensaje de la reconciliación. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero el milagro del nuevo nacimiento solo puede venir de parte tuya. Y nosotros oramos por ese milagro. Para que en todo, oh mi Señor, tú seas glorificado. A ti sea la gloria, mi Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.